En los siglos XVI y XVII, ese brillante despertar conocido como el Renacimiento llegó a su fin. Europa volcó su atención a un debate vivo sobre puntos refinados de teología cristiana. Ese período, la Reforma y Contrarreforma, culminó en la Guerra de los 30 años. Durante ese tiempo, tres gigantes caminaron sobre la tierra. A lo largo de la historia, ellos llegarían a ser más importantes que los obispos y reyes. Sus nombres eran Galileo Galilei, Johannes Kepler y Tycho Brahe. A Galileo, por supuesto, ya lo hemos conocido. Les diré más sobre Tycho Brahe más adelante. Ha llegado el tiempo de hablar sobre Johannes Kepler. Por cierto que Kepler no parecía un gigante. El hecho es que era pequeño, frágil y corto de vista. Padecía fiebres y desórdenes estomacales. Estaba sujeto a ciclos de profunda depresión y remontarse a grandes júbilos. El júbilo generalmente estaba asociado con algún descubrimiento que había hecho o creía haber hecho. Él también era rigurosamente honesto. Por ejemplo, describió a su propia madre como locuaz y malhumorada, y su primera esposa como gorda, confundida y cándida. Escribía acerca de su ciencia de la misma manera. Escribió sobre sus fracasos, acerca de sus sentimientos, mientras que estaba haciéndolos. Esta no es la manera en que los artículos científicos se escriben hoy. Cada uno parecía un triunfo de la lógica, lo cual, por supuesto, nunca es cierto. También era místico. El hecho es que era un astrólogo profesional. En esos días, los matemáticos tenían que preparar horóscopos para ganarse la vida. Kepler pensó que todos los astrólogos eran charlatanes y embusteros, es decir, todos menos él mismo. Él preparó su propio horóscopo, decidiendo que había sido concebido a las 4:07 AM el 16 de mayo de 1571. Bien, puede que así sea y puede que no. Era la noche de casamiento de sus padres y él nació 7 meses más tarde. Era un auténtico genio. Por ejemplo, en el curso de resolver una disputa sobre el tamaño de barriles de vino, él en forma muy aproximada descubrió el cálculo integral. También descubrió muchas leyes. 3 de ellas resultaron ser correctas. Es por estas que lo recordamos. Una de las 3 leyes de Johannes Kepler, la segunda, revela un muy seductor principio de la naturaleza. Un principio que explica la forma de las galaxias y la furia de los huracanes. Y aun esos, comparativamente calmos, remolinos en la bañera del hogar. Al final, la segunda ley de Kepler era vista como una simple consecuencia de la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. Pero al principio su idea era vista como un camino alrededor del monumento a la sabiduría griega esculpida en piedra, un ultraje contra la anatomía aceptada del universo. Kepler enfrentó a los astrónomos clásicos, volviendo su espalda a 2000 años de sabiduría colectiva. En la antigua China y Grecia, en Babilonia, en Alejandría, alrededor del nacimiento de Cristo. En Copán, centro científico sagrado de los mayas, dentro de la sabiduría del califato de Bagdad, en la Alhambra de los moros, donde las matemáticas y el arte se combinaban para hacer grandes diseños. Donde quiera fuera que la gente confiaba en los ciclos de la naturaleza, las personas confiaban en los astrónomos para señalar el camino predicho por las estrellas.
cuanto más sabían los astrónomos sobre los cielos, tanto más efectivos eran sobre la Tierra. De modo que intentaron reproducir el cielo sobre la Tierra, un modelo del universo que copiaban la configuración llena de estrellas que habían observado por siglos. Esta no era una tarea fácil, ni siquiera para la mejor mente de la época de oro. Los griegos crearon toda clase de sistemas originales hasta aproximadamente 350 años antes de Cristo, hasta que Aristóteles llegó para compartir algunos pensamientos acerca de todo debajo e inclusive el Sol. Una de las ideas que Aristóteles sostenía firmemente era que la Tierra es el centro del universo. Él también discutía que todos los cuerpos celestiales se mueven en círculos perfectos. En realidad no lo hacen. Por lo tanto, para dibujar los movimientos planetarios, según las líneas aristotelianas, los astrónomos tuvieron que recrear un cosmos de círculos complicados, moviéndose alrededor y por encima de otros. Este sistema indirecto de epiciclos era grotesco, complejo, hasta el punto de ser casi incomprensible. En muchas maneras prácticas surtió efecto. Por ejemplo, predecía la posición de estrellas y planetas, ayudó a la navegación. Quizás lo más importante de todo, ayudó a los astrónomos a preparar horóscopos para los reyes, lo cual era un componente vital en la seguridad de su trabajo. Por cierto, el punto de vista aristoteliano, con la Tierra como centro del universo en el cual todo movimiento era uniformemente circular, satisfizo a casi todos, excepto a Nicolaus Copérnico, quien alrededor del 1500 escribió un libro, un tornado intelectual, La revolución del orbe celestial. Dentro de estas páginas había ideas lo suficientemente poderosas como para sacar de raíz y enviar a la Tierra lanzándola a través del espacio, echando a un lado el mismo fundamento de la ciencia física en el proceso. En un capítulo aparentemente inocente, Copérnico recreó el universo. Puso al Sol, no a la Tierra en su centro, y puso la Tierra en órbita alrededor del Sol. El universo copernicano fue una idea revolucionaria como no hubo otra. Desde Copérnico en adelante, la palabra revolución tomó el significado de cambio radical. Aun cuando intentaba derribar, Copérnico retuvo esa práctica inculcada de los astrónomos, salvar las apariencias. Los planetas giran alrededor del Sol, se aventuró, y no en círculos perfectos a velocidades uniformes. Sin embargo, con el fin de salvar apariencias, no se aventuró a más. Copérnico concluyó su libro hilando el viejo cuento chino de los epiciclos. Al final, el sistema copernicano no solo era grotesco, su revolución estaba casi escondida detrás de una cortina de humo de complejidad astronómica. No obstante, dichas ideas sacaron chispas que incendiaron la imaginación de Johannes Kepler. Él sabía que Copérnico había debilitado la primer gran sentencia de la antigüedad. La Tierra no era el centro fijo del universo. Kepler tenía libertad de moverse alrededor del movimiento circular uniforme. Pero, ¿qué podía ir en su lugar? Responder a esa pregunta le llevó la mejor y la peor parte de su vida. Un viaje con cálculos encontrando la respuesta le llevó todo lo que tenía y todo lo que pudo pedir prestado. Con el tiempo, pudo describir los movimientos de los planetas. Yendo más lejos que Copérnico, Kepler encontró las 3 leyes del movimiento planetario. La primera ley de Kepler le dio a las órbitas de los planetas una nueva forma no circular y puso al Sol un poquito alejado del centro de las cosas. En el curso de sus viajes, un planeta a veces está más cerca del Sol y a veces está más alejado.
De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca se acercaba al Sol, tanto más rápido se movía. Cuanto más se alejaba del planeta, tanto más lento se movía. Su tercer ley decía: cuanto más amplia la órbita del planeta, tanto más tiempo le lleva a completarla. Las tres leyes de Kepler describen los cielos con precisión matemática. Al mismo tiempo, sus principios están operando estrechamente. La segunda ley de Kepler explica por qué la más juguetona de las aguas toma forma de espiral al bajar por el desagüe. Yendo en círculos cada vez más rápidos, el agua finalmente se rompe y forma un agujero en el centro, un remolino que los científicos llaman vórtice. No todo vórtice permanece tan calmo o dentro del alcance humano. Una ascensión del aire moviéndose al principio en suaves círculos puede torsionarse en un vórtice pavoroso, el huracán. Como astrónomo de los 1600, Kepler se preocupaba con el clima. Pero su búsqueda por una respuesta al por qué los planetas se mueven en la forma en que lo hacen, los llevaron por encima de la atmósfera de la Tierra. Haría falta un Newton para determinar por qué los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol. Pero Kepler descubrió cuánto más rápido se acercaban al mismo. Mientras un planeta se mueve alrededor del Sol, el vector del Sol al planeta barre áreas iguales en períodos iguales. Cuando el planeta está lejos del Sol, moviéndose lentamente, barre un área en un cierto período. Cuando éste está cerca del Sol, moviéndose más rápido, barre la misma área en la misma cantidad de tiempo. Esta es la segunda ley de Kepler. El vector barre un área en forma de un triángulo. El área de un paralelogramo formado por dos vectores es el efecto cruzado sobre el producto cruzado. El área del triángulo es justo la mitad de aquello. Convierta esto en una derivada y el resultado es la proporción de cambio del área del vector. dA sobre dt es igual a 1 sobre 2r por b, una constante, lo mismo en todas partes de la órbita del planeta. La ley de áreas iguales de Kepler no solo se aplica a planetas en órbita. Aquí, cada gota obedecerá la misma ley. El agua parece calma, quieta, sin movimiento. Pero debido a la rotación de la Tierra, entre otras razones, el agua en cualquier contenedor circula y a veces el agua circulante tiene un efecto cada vez más asombroso. Primero, drena, pero fluyendo hacia adentro. El agua comienza a circular alrededor del drenaje. Al igual que los planetas de Kepler, barre áreas iguales en períodos iguales. A diferencia de los planetas, el agua se mueve en círculos cada vez más pequeños, más y más rápidos, hasta que sus vórtices se desarrollan. El remolino queda hasta que el agua se ha ido. Una vez que el vórtice comienza a andar, es difícil pararlo. Objetos circulantes o rotantes, un planeta, agua, hasta un patinador sobre hielo, todos obedecen la misma ley básica. No es la ley de áreas iguales, la cual es una consecuencia relacionada, pero incidental de una ley de la naturaleza más profunda. Es la ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Qué es el movimiento angular? La conservación de cantidad de movimiento común viene de la ley de Newton. Fuerza es igual a proporción del cambio de cantidad de movimiento. Si no hay fuerza, la cantidad de movimiento no cambia. Es constante. En otras palabras, la cantidad de movimiento es conservada.
pero hay una torsión extraña cuando la cantidad de movimiento es angular. Aun cuando hay una fuerza aplicada sobre un cuerpo, algo puede estar en cero. Y algo es igual a cero, no la fuerza, sino la torsión. Vamos a ponerlo en forma matemática. R por F igual 0. Es obvio que no todas las fuerzas se comportan de esta manera. Por ejemplo, para abrir una válvula o conseguir que una rueda gire, la torsión es justo lo que necesitamos. Sin embargo, para un planeta en órbita o para agua bajando por un drenaje o para un huracán, no hay tal fuerza de torsión. Gravedad y presión de fluido, las fuerzas principales operando sobre los vórtices, no pueden torsionarse alrededor del centro del movimiento. ¿Por qué? Porque en estos casos, R por F igual 0. Cuando la fuerza es 0, la cantidad de movimiento se conserva. La respuesta se encuentra por diferenciar R por V. Use la regla del producto. dr sobre dt es V, y V por V es 0. De modo que la derivada de R por V es R por A. Ahora, multiplique por masa. L es M por R por V. Si R por F es 0, la cantidad L se conserva. L es la cantidad de movimiento angular. R por F, la fuerza de torsión, es llamada cupla o torque. Por ejemplo, un planeta en órbita no tiene cupla o torque. Conserva la cantidad de movimiento angular. Es por eso que la segunda ley de Kepler es verdadera. De acuerdo con la ley de inercia, un cuerpo moviéndose en línea recta continuará a una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza. Un cuerpo rotando sigue rotando a menos que una torsión o cupla se aplique. Esta es la esencia de la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular, L, es un vector que sigue la regla de la mano derecha. Para movimiento circular, cuando V y R son perpendiculares, el tamaño de L es mRV. Para mantener L constante, si el círculo se achica, la velocidad debe ser mayor. La misma regla básica explica la segunda ley de Kepler. En una órbita elíptica, un planeta debe moverse más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando está más alejado del mismo. La misma idea se aplica a un patinador sobre hielo rotando. Cuando ella tira hacia sí sus brazos, todo su cuerpo rota más rápido para conservar la cantidad de movimiento angular. Por supuesto, el agua caliente se diferencia del hielo, pero la física es bastante igual. El agua que no está en estado sólido no tiene la suficiente viscosidad como para aplicar mucha cupla o torque. Su fuerza principal se dirige hacia el agujero para reemplazar el agua que drena. Alejado del centro, el agua circula en círculos grandes y pesados, pero al forzarlo, su velocidad aumenta hasta que llega a ser un tornado. Se rompe en un vórtice. Un tornado, a menudo llamado ciclón, es el mismo fenómeno como un remolino, solo que al revés. Este vórtice comienza cuando el aire sereno en el centro se mueve hacia arriba, forzando al aire que circula hacia adentro para reemplazarlo. A veces el surgimiento ocurre por causa del fuego. Cuando se desarrolla el vórtice se lo llama tormenta de fuego, literalmente un huracán de fuego. No fue la vaca de la señora O'Leary la que causó la desolación de Chicago en 1871.
fue el vórtice de su tormenta de fuego. ¿Y cómo se enteraron las víctimas durante la Segunda Guerra Mundial? Una vez que las tormentas de fuego se inician, es imposible pararlas. Aparentemente, estas duran para siempre. La mancha roja de Júpiter es un enorme huracán y uno que ha estado ardiendo por lo menos desde 1610. Galileo fue el primero en verlo. Vio sus lunas en órbita en un plano. Asimismo, los anillos de Saturno son satélites en un plano rodeando un cuerpo central. Todo el sistema solar está armado en estas mismas líneas. Más allá, muchas galaxias comparten la forma básica de un disco chato alrededor de un centro esférico. En la estructura del universo, ¿por qué esta forma de disco es tan penetrante? Probablemente por la conservación de la cantidad de movimiento angular. Imagínese una galaxia saliendo como un enorme esférico, una lenta rotación masiva de materia, de protoestrellas y basura y polvo cósmico. Imagínese cada poquito de materia atraída por la gravedad de toda la materia adentro y pedazo por pedazo condensando hacia un punto en el centro. Al moverse las partículas hacia adentro, levantan velocidad, vapuleando alrededor más y más rápido, en vez de caer en el centro. Están en órbita. Continúan en órbita para siempre. Esta es la manera que la cantidad de movimiento angular ayuda a diseñar el universo. En 1562 hubo una conjunción mayor de planetas superiores. Este evento fue observado con aliento entrecortado por un mundo impregnado en astrología. Resulta que las antiguas tablas astronómicas fallaron por unos pocos días. Las nuevas tablas de Copérnico estaban peor. Todo esto tuvo un efecto sorprendente sobre un joven aristócrata. Su nombre era Tycho Brahe. His name was Tycho Brahe. Se dio cuenta que las predicciones eran pobres en ambos sistemas porque las observaciones necesarias, precisas y continuas nunca habían sido hechas. Decidió convertirse en astrónomo. Persuadió al rey Frederick para que le diera una isla llamada Ven, alejada de la costa de Dinamarca, donde construyó un observatorio magnífico con los mejores instrumentos astronómicos. No solo hizo las observaciones necesarias, también creó su propio universo llamado el universo ticónico. En el universo aristoteliano, la Tierra estaba en el centro. Los otros cuerpos rotaban alrededor de la Tierra sobre esferas cristalinas. El universo de Copérnico cambió todo esto al poner el Sol en el centro y haciendo de la Tierra uno de los planetas. Pero aún era un universo que rotaba sobre esferas cristalinas. En el universo de Tycho, la Tierra estaba en el centro y el Sol rotaba alrededor de la Tierra. Todos los otros planetas rotaban alrededor del Sol. Para nosotros, el sistema de Tycho nos parece un compromiso entre el mundo de Aristóteles y el de Copérnico, pero fue una innovación radical. Haciendo que los planetas roten alrededor del Sol y el Sol alrededor de la Tierra, hizo pedazo las esferas de cristal de ambos sistemas. Por supuesto, Tycho apasionadamente creyó en su propio sistema. El hecho es que lo consideró su logro más importante. Pero nosotros sabemos que los logros más importantes fueron aquellas observaciones cuidadosas y sistemáticas de los cielos. Antes de Tycho, las posiciones de los cuerpos celestes eran conocidos con un error de 10 minutos de arco, aproximadamente un sexto de un grado. Un grado es aproximadamente el ancho de un dedo a una distancia prudente. Imagine observaciones primitivas con un error de aproximadamente un sexto. Cuando Tycho terminó, los errores en las posiciones de los cuerpos celestiales
habían sido reducidos a 2 minutos de arco. De esta mejoría crucial va a seguir el resto de nuestra historia. Continuaremos esta historia la próxima vez.